Buenos días a todas las partes procesales. Podemos iniciar, doctor. Muchas gracias, señor presidente. Especialista grabando, por favor. Correcto. Buenos días, señores jueces superiores, señor fiscal, señor abogado de la Procuraduría. Señores abogados, muy buenos días. Buenos días a las demás partes procesales. Continuación de audiencia de apelación en el expediente 16-2017. Para efectos del registro, el colegiado está presidido por la doctora Condori Fernández e integrado por los jueces superiores Carcaus Tocaya y Javier Valverde. Señorita especialista, certifica usted la presencia de los señores abogados defensores y de las partes. Buenos días, señora Presidente, señores jueces superiores y todos los presentes. Para dar cuenta a usted, doctor, que ya he certificado la presencia total de las partes procesales convocadas a esta sesión de audiencia, no faltando ninguno de ellos, pero debo precisar que en esta oportunidad el Ministerio Público está representado por la doctora Luz Elizabeth Flores Tarapa en apoyo del fiscal Hernán Wilfredo Mendoza Salvador. Por lo demás, todos están presentes, incluidos los señores procesados. Es todo lo que tengo que dar cuenta a usted. Asimismo, hay escritos pendientes por dar cuenta. Buenos días, muchísimas gracias. Disculpe, señor juez, señor jueces, Alejandro Toledo. Discúlpenme un minuto de tardanza. No se preocupe, doctor. Muchas gracias. Especialista, de cuenta. Sí. Sí, señor magistrado, ha ingresado el escrito con número de ingreso 18810 del 2025 con fecha 30 de diciembre del 2025 a las 10 de la mañana, presentado por el representante del Ministerio Público Hernán Wilfredo Mendoza Salvador. Como sumilla, se solicita relación de la lectura de pruebas documentales solicitadas por la defensa técnica de Alejandro Toledo Manrique, que obra folios 1. Asimismo, ha ingresado el escrito con número de ingreso 18861 del 2025, con fecha 30 de diciembre del 2025 a las 15 horas con 38 minutos, presentada también por el representante del Ministerio Público. Como sumilla, solicita lectura de pruebas documentales, en la cual describe una relación o lista de documentales. Es obra también a folios 1. Asimismo, ha ingresado al escrito con número de ingreso 207 del 2026 con fecha 8 de enero del 2025 a las 14 horas con 30 minutos. Es presentado por la defensa técnica de Alejandro Toledo Manrique. Como sumilla, solicita se dé lectura y actuación de prueba de primera instancia. Obra folios 16, señor magistrado. Es todo lo que tengo que dar cuenta a usted. Correcto. A ver, en relación al escrito 18.8, primero. El escrito 18.810 y 18.861 presentado por el Ministerio Público con relación a la organización de pruebas. Por mandato normativo, la resolución, el ofrecimiento y organización se hace en audiencia pública. En esa medida, el Ministerio Público en su momento señalará lo que considera pertinente a su competencia. En cuanto a la relación que se alcanza de las partes, solamente referencial para comenzar a ordenar las pruebas, pero toda la actividad, ofrecimiento y actuación se hará en audiencia pública, ¿correcto? En ese sentido. Y en relación a la defensa de los dos ha alcanzado una relación de documentales, póngase a conocimiento de las partes procesales para que comience a ordenar también su intervención en función a las pruebas que se ofrezcan, si es que el caso le compete. Porque por lo que he precisado, por ejemplo, son hechos diferentes entre la imputación diferente entre los inculpados. Claro, tiene una secuencia, un sentido secuencial, pero los hechos atribuidos son muy particulares. Ya pónganse conocimiento de las partes para que hagan el seguimiento debido a las mismas, dejando en claro que no se va a dar lectura a las pruebas testimoniales de primera instancia, salvo las pruebas periciales, salvo lo que la ley permite, ¿cierto?
El artículo 383 dice qué pruebas personales y cuál es el grado de excepción en que se pueda leer. Pero las líneas generales, por general, las pruebas personales no se dan lectura en segunda instancia. ¿Correcto? Para comenzar y ya ir a seleccionar qué va y qué no va. ¿Listo, señores? Esos son los escritos. En la anterior sesión, doctora Loza, antes de pasar, su audio. Sí, señor magistrado, con la venia de la sala, quizás no escuché debidamente, creo que el segundo de los escritos de la Fiscalía que dio cuenta la señorita asistente era uno en el cual ofrecía documentales a ser leídos y debatidos. Si entendí bien, y si no, ruego las disculpas del caso. Entendería que este escrito nos tendría que correr traslado para poder también hacer el seguimiento correspondiente, por favor. Sí, se lo va a correr al lado de todos los escritos. ¿Por qué? Porque es igual que ustedes lo van a venir a leer. Entonces, para agilizar las cosas, porque todo es público en el segundo, ¿no? Salvo si el tribunal desea reservar algo y lo hará conocer. Salvo. Pero todo lo demás es audiencia pública. Muchas gracias, señor magistrado. Solamente para hacerle seguimiento y coadyuvar a un mejor debate, más fluido, Sí, digamos. no, Era por eso. no, Muchas gracias. Esa es la idea, porque ustedes entenderán, señores, son 340 tomos de prueba documental. Y nosotros tenemos que ir a buscar para hacer el seguimiento y tener control sobre lo actuado o no actuado, ¿no? Doctora Flores, adelanta la mano. Sí, doctor. Quizá antes de dar inicio al desarrollo de esta sesión, indicar que he sido designada, podría hacer dejar esa constancia de que he sido designada para prestar apoyo a la Fiscalía Superior Coordinadora de Lavado de Activos para esta sesión. Solamente para dejar constancia en auto. Sí, dejó constancia ya la especialista. Correcto, Al muchas momento gracias. de dar Bien. cuenta, dijo que está usted apoyando por esta sesión al doctor Mendoza. Sí, ya dejó constancia. Gracias. Listo, señores. Vamos a continuar. En la anterior sesión estuvo interrogando el doctor García Cabero a su defendido. ¿Puede continuar, doctor García? Muchas gracias, señor juez superior, director de debates. Señor Bravo, vamos a entrar ahora en el tema un poco para recordar sobre el aspecto referido a la participación de empresas peruanas dentro del proceso de concesión. Y mi pregunta, en ánimo obviamente de precisar lo que ya respondió usted a la Fiscalía en su momento, tiene que ver con la pregunta sobre cuál era el contenido del resumen ejecutivo, o para que usted quizás nos explique, ¿no? Cómo es el procedimiento, o cómo fue el procedimiento específico que siguió esa modificación de las bases que establecía la participación de las empresas peruanas en el 40% del consorcio. ¿Nos puede explicar el procedimiento dentro de Proinversión que se hizo para hacer esa modificación en las bases? Buenos días, señores magistrados. Buenos días a todos. Sí, claro. Como todo acuerdo, absolutamente todo acuerdo del comité, la trazabilidad de este acuerdo se basa en un resumen ejecutivo, ¿no?, que presenta el coordinador técnico sectorial y lo eleva, digamos, al comité. Y ahí se consigna la sustentación legal, la sustentación técnica, la sustentación financiera cuando amerite, dependiendo de cada acuerdo. En este caso, digamos, como cierto indicio se dice que posiblemente después de un acuerdo en Palacio, digamos, el señor Barata, si no mal recuerdo, había pedido la participación de las empresas peruanas, ¿no? Lo cual en el tiempo, y digamos, si uno hace el cronograma, tampoco coincidiría. Sin embargo, el resumen ejecutivo, como decía anteriormente, da la trazabilidad de los acuerdos y dice quién lo origina, dice cómo se procesa y a qué conclusión se llega. Entonces, en cuanto a quién pidió
digamos, la participación de las empresas peruanas fue el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Copeco. Y eso se consigna en este resumen ejecutivo, ¿no?, que sustenta este acuerdo. Para nosotros, digamos, la participación de empresas peruanas, creo que para todos sería, digamos, lo veíamos adecuado porque por sí solas, por ser pequeñas para una obra tan grande, no podrían participar. Entonces, digamos, el razonamiento del Corredor Técnico Sectorial de acoger el pedido del MTC y Capeco de poder ver la participación de las empresas peruanas, para nosotros fue como, digamos, el coste en actas también razonable, ¿no? Tuvimos una duda. La duda es la constitucionalidad de esta participación, porque efectivamente la Constitución no da, digamos, privilegios a empresas peruanas sobre las extranjeras. Esa duda nos llevó a hacer unas consultas, pedir las consultas sobre si constitucionalmente eso era dar. Entonces nos presentaron un informe legal, el 053 del señor, el abogado Miguel Sánchez Moreno, que acogía, digamos, la concordancia, digamos, que no había ningún problema de anticonstitucionalidad, y habían dos informes de respaldo para este informe del señor Sánchez Moreno, que era del doctor Morón y del doctor Quiroga. Y con eso se disipó la duda de la constitucionalidad y se procedió a desarrollar, digamos, este acuerdo de la participación de las empresas peruanas. Entonces, todo eso, como digo, si uno ve el resumen ejecutivo, corroborar la trazabilidad. No hay un tercero que haya inducido, digamos, este acuerdo, ¿no? Y dígame, señor ingeniero Bravo, en términos por lo menos generales, sin tratar de mencionar específicamente a ningún consorcio, para un consorcio extranjero, el que se le obligue en las bases a incorporar el 40% de empresas nacionales, ¿le resulta más beneficioso o menos beneficioso? Definitivamente que si este acuerdo no podía ser, digamos, positivo, no podía ser favorable para una empresa grande que se ve obligada a ceder el 40% de la participación en la obra, digamos, incluso en la toma de decisiones del consorcio, a empresas peruanas, ¿no? O sea, de hecho, que hubieran preferido hacerlo solos y luego lo que normalmente hacen es subcontratar. Y esa subcontratación justamente era el reclamo de Capeco, que era que no querían ser maltratados en la subcontratación. Por lo tanto, no era un tema favorable para cualquier empresa extranjera, ¿no? Muchas gracias. Ahora quisiera entrar en el tema de la ampliación del plazo de la concesión, que usted ha declarado que efectivamente existió esa ampliación y que el comité, digamos, recibió esa propuesta de la coordinación técnica sectorial y pasando por el filtro de razonabilidad, lo subió luego al Consejo Directivo para que tome la decisión. Yo quisiera preguntarle, así como nos ha explicado en el resumen ejecutivo de la variación referido a la inclusión de las empresas peruanas en un 40%, ¿cómo específicamente, o sea, quién solicitó y cómo se tramitó también este cambio en las bases que ampliaba el plazo de la concesión de 20 a 25 años? Claro, nuevamente, como suerte de un indicio de que supuestamente alguien de las principalmente, digamos, de la empresa Odres había solicitado esto, eso, nuevamente, si nos referimos a la parte documentaria, a la trazabilidad del acuerdo, se verá que eso no es así, ¿no? La ampliación de 20 a 25 años es un tema técnico, ¿no? Es un tema que se hace por inversión, explicaba, que se toma el periodo de construcción, que en este caso eran 5 años,
el periodo de repago de la inversión, que eran 15 años, ahí ya teníamos 20, y las entidades financieras, por cualquier desfase que pudiera haber en la construcción o en el repago de la inversión, piden unos 5 años adicionales para poder desarrollar, digamos, el plazo de la concesión. Entonces, eso ocurre en cada proceso de concesión y son las entidades financieras las que más o menos nos guían respecto a esta parte del plazo. Entonces, si uno revisa el resumen ejecutivo y ve quién motivó, quién solicitó esta ampliación de 20 a 25 años, fue la Corporación Andina de Fomento. Recordemos que la Corporación Andina de Fomento es un banco multilateral de los gobiernos de América Latina, ¿no? Incluido, digamos, algunos del norte. Pero básicamente es un banco de fomento de propiedad digamos, de los países. Entonces, que fomenta financiamiento para proyectos de infraestructura sobre todo. Ellos fueron los que, digamos, solicitaron. Y eso se consigna tal cual en el resumen ejecutivo. ¿Verdad? Cabe resaltar que la modificación de 20 a 25 años no favorece, digamos, en alguna ganancia adicional que pudiera tener digamos, el concesionario, el futuro concesionario. Porque a veces se confunde, y creo que eso fue parte de la teoría de la Fiscalía, de que este es un tema donde los peajes podrían favorecer digamos, al concesionario. Los peajes no son del concesionario, los peajes los cobra el Estado. En el contrato se especifica que los peajes corresponden al Estado. Entonces, cualquier postergación, lo único que hace es, en esos 5 años, que el concesionario se ocupe de la operación de mantenimiento, o sea, haga 5 años más de mantenimiento, lo cual favorece, porque recordemos que las concesiones no se hacen por la obra, se hacen por tener disponible una carretera o cualquier activo, cualquier infraestructura por un periodo largo, bien mantenido, con un nivel de servicio, decimos nosotros, adecuados, ¿no? Entonces, tampoco por el lado de originar algún beneficio. Entonces, punto de vista de la trazabilidad de quién originó, fue la Corporación Andina de Fomento, la CAF, ¿no? De acuerdo. Esto último que usted ha dicho, no sé si nos podría precisar un poco más. Usted ha señalado que los peajes no son cobrados por el concesionario, de forma tal que la ampliación de 5 años no significa que el concesionario va a cobrar 5 años más. ¿Qué diferencia hay entre estos peajes en el marco de esta concesión, por ejemplo, y los peajes que se cobran por la municipalidad, que en los últimos tiempos no se ha conocido la discusión sobre estos cobros de peajes? Son dos modelos completamente distintos, ¿no? Son modelos que cuando nosotros desarrollamos estas concesiones tenemos dos alternativas, lo que llamamos un modelo de demanda, es donde los peajes coberturan las inversiones y los costos, y lo que se denomina modelo de costos. Ese modelo de costos lo único que dice es, tú has invertido tanto, te pago en 15 años tanto. Tu costo de operación y mantenimiento es tanto, te reconozco el costo de operación y mantenimiento, cuántos años puedas hacer el mantenimiento, independientemente del peaje en este segundo modelo. Y ese es el modelo que el 2013 el señor Rebolledo propuso para las IRSAs, ¿no? Es el modelo pago-pago. Te pago por 15 años un pago por la obra, por la inversión, pero no te pago más. O sea, así posteres 20 años, 30 años, te pago en esos 15 años de inversión, nada más. Y lo que te puedo reconocer es el costo del mantenimiento que puedas tener en ese año, en los años posteriores. Entonces, cualquier postergación para el concesionario, digamos, solamente es un reconocimiento de los costos de mantenimiento. No tiene, digamos, algún beneficio adicional, ¿no? De acuerdo. Quisiera ahora entrar en el tema referido al cofinanciamiento, ¿no? La modalidad empleada en esta concesión, que es el cofinanciamiento a través de, ¿no? También participación del Estado. Dígame,
esta modalidad de financiamiento, ¿no?, de la carretera IRSA, ¿quién la determinó? ¿Fue determinado a nivel de proinversión y tuvo ahí alguna intervención el comité del cual usted formó parte? ¿O esto es un aspecto que viene determinado con anterioridad por algún órgano distinto? En el 2003, cuando se encargaron las IRSAs en su conjunto, y ya todos los indicios eran, digamos, de que el usuario que pagaría, digamos, el costo de la carretera no podía ser suficiente esos cobros para poder desarrollar estas vías, ¿no? Entonces necesita un complemento, y ese complemento que ayuda al usuario para pagar las carreteras lo tenía que poner el Estado. A eso se denomina cofinanciamiento, ¿no? El cofinanciamiento es la ayuda al usuario para repagar las inversiones y la operación de mantenimiento que hace un concesionario. Ese es el concepto de cofinanciamiento. Como ya, digamos, para ISA Norte se podía visualizar que no iba a ser posible que algún ingreso por peajes o cualquier otro ingreso iba a ser suficiente para cubrir esos costos, se mandó a hacer una consultoría también hecha por un organismo internacional, si mal no recuerdo, también pagado por CAF, en el cual el señor Rebolledo dijo, esto es cofinanciado, por lo tanto se tiene que pagar de manera distinta a lo que expliqué anteriormente, que es un modelo de peajes. Se tenía que pagar lo que invierte y los costos de operación y mantenimiento. Entonces, como modelo general, el señor Rebolledo en el 2003 hizo ese diseño. Y digamos, ya para el encargo específico de la IRSA Sur, digamos, el estudio de factibilidad que hace el Ministerio de Transportes y Comunicaciones señala en sus conclusiones económicas que ningún ingreso económico podía cubrir el costo de la carretera, ni siquiera los costos de operación y mantenimiento, decía el estudio de factibilidad, en la parte de las conclusiones financieras. Por lo tanto, ¿qué hace el Ministerio de Transporte? Dice, le encarga por inversión, y el encargo de por inversión señala en esa carta de cargo que debería ser una concesión vía una APP cofinanciada, ¿no? Ese es el encargo que hace el Ministerio de Transporte y Comunicaciones a Proinversión, porque justamente su estudio de factibilidad señalaba que no era, digamos, no había ingreso por peaje que pudiera cubrir el costo de la carretera. Tenía que ser cofinanciada, ayudada por el Estado para el repago, la inversión y el mantenimiento. Ese es el concepto. Entonces, yo creo, no sé si equivocado o denominarlo de otra manera, el tema es que la Fiscalía rescata una declaración de Barata que dice, yo en Europa conocí de las cofinanciadas, y con eso deduce que él fue el que originó digamos, el concepto de cofinanciamiento. En realidad el cofinanciamiento es mucho más anterior, y específicamente en las IRSAs es en el 2003 en el que se empieza a diseñar las concesiones cofinanciadas, ¿no? Mucho antes de la participación de estas empresas en los procesos, ¿no? Y para que nos quede claro, ingeniero Bravo, esa determinación del cofinanciamiento, ¿lo hace Proinversión o lo hace el dueño del proyecto? El dueño del proyecto, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, porque en su evaluación dice, no hay forma que sea autosostenible, ¿no? Dígame, Proinversión tenía facultades, o específicamente el comité como órgano integrante de Proinversión, ¿tenía facultades para revisar la viabilidad, idoneidad, legalidad del cofinanciamiento como estructura o modalidad de financiamiento de la concesión? El cofinanciamiento es un presupuesto que nace del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. O sea, el cofinanciamiento es puesto por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, si ellos deciden que la inversión va a ser cofinanciada, a quien tenemos que preguntarle
digamos, tiene suficiente dinero para cofinanciar. El único que puede decir que tiene el dinero para cofinanciar es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Por eso es su decisión, porque usa su presupuesto, su propio presupuesto, para poder, digamos, pagar la inversión y la operación y mantenimiento de las carreteras. Entonces, Proinversión no tiene capacidad para decidir el nivel, digamos, de uso, porque si bien puede calcular cuánto puede ser esto en algún momento, quien tiene que dar la autorización de uso presupuestal es tanto el MTC y como son compromisos futuros, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces son las entidades las que definen, digamos, todos los aspectos presupuestales para financiar este cofinanciamiento o esta ayuda que tiene, digamos, el Estado al usuario para repagar las inversiones y el mantenimiento, ¿no? De acuerdo. Ahora quisiera entrar, ingeniero Bravo, al tema referido al factor de competencia, ¿no? Porque uno de los aspectos que ha sido preguntado en su momento por la Fiscalía, y que quisiera que usted nos haga la precisión, es el cambio que se produjo en el factor de competencia, que antes tenía como factores de competencia tanto el PAO como el PAMO, y en un determinado momento el PAMO se dejó de lado y se quedó solamente como el PAO. ¿Nos puede decir, digamos, cómo esto también se origina desde el punto de vista de la coordinación técnica sectorial y obviamente cómo lo evalúa el comité y finalmente acoge ese pedido de cambio de dejar el factor de competencia únicamente en el PAO y no tener en consideración el PAMO? Claro. Primero, un poco retrocediendo al año 2005 y la convocatoria a quienes iban, digamos, a hacer los potenciales postores a este concurso. La mayoría decía, ellos son constructores y lo único que van a hacer es hacer la construcción y luego se van a ir y abandonar la operación mantenimiento. En ese tiempo, en el Perú, no había, digamos, la vocación, que ahora sí está muy difundida, de las empresas privadas por hacer el mantenimiento de las carreteras, la sostenibilidad por 15, 20 años. Lo veían como algo a pérdida, que no era un buen negocio, ¿no? Entonces, Contraloría, todos los sectores decían, se van a ir, ¿no? Ese fue el contexto sobre el cual hay que ver este tema de por qué se estableció, digamos, un PAMO mínimo y ya no ingresó como factor de concurso. Entonces, ¿cómo era el concurso? Si bien es una fórmula compleja, lo podemos resumir de la siguiente manera. Es la suma del pago por la inversión, que es el pago, y el pago por el mantenimiento, que es el pago, ¿no? Entonces, si por ejemplo, yo digo, calculo como número base 15 millones para la inversión, para el pago, y 10 millones para el PAMO, para el pago por mantenimiento, ¿no? 15 más 10, su oferta sería 25. ¿Está claro? Pero yo tengo que hacerle caso a su oferta para luego reconocerle los pagos. Entonces, ¿qué podía hacer él? De los 15 podía aumentar a 20, a pesar de no necesitar para la obra, pero claro, maximiza la obra, puede aumentar a 20, incluso puede aumentar a 25 y dejar sin fondos para el mantenimiento. Le pago más por la obra, se va a los 5 años y ya no hay mantenimiento. Y yo no podía decir nada porque era un factor de concurso, ¿no? Como Estado estoy hablando. Entonces, el Corredor Técnico Sectorial, ante todo esto, propone lo siguiente y dice, señores, tenemos que proteger de que sí siga haciendo operación mantenimiento. Entonces, estos 10 millones que van a hacer para mantenimiento, lo vamos a fijar para que no haya incentivo para que él maximice su pago por inversión y deje abandonada la obra luego de acabar. Y ya no haya mantenimiento, que lo que realmente interesa, como decía anteriormente, al Estado. Al Estado le interesa que haya una buena carretera bien mantenida durante un largo plazo. Entonces, ahí nace la protección del PAMO, la protección de este factor, para que, digamos,
no haya una oferta, digamos, abusiva, para llamar, y deje luego sin mantenimiento. Esa es la razón, esa es la base. Ahora, a partir de ese momento, en las sucesivas concesiones que tienen este tipo de esquemas de un modelo similar, pues se hacen hasta ahora, hasta, digamos, por ejemplo, puedo referir cómo se estructuró la concesión digamos, de las plantas de tratamiento de agua Titicaca y así otros. Se protege siempre el pago. Se protege el mantenimiento de diferentes maneras, pero el objetivo es asegurar que haya mantenimiento a futuro y no se especule con un mayor pago por la obra y luego se abandone esta y no se haga el mantenimiento en el tiempo. Esa es la razón. Entonces, si el coordinador técnico sectorial nos presenta una propuesta de ese tipo, nosotros decimos es razonable, porque finalmente está protegiendo los intereses del Estado. Y eso fue la razón por la cual, digamos, le dimos el visto bueno, la razonabilidad de la decisión, y luego le elevamos al Consejo Directivo con esa recomendación. Muchas gracias, ingeniero. Ahora, quisiera pasar ya, abandonando el tema de las modificaciones a las bases y el contrato, quisiera entrar a las observaciones que la Contraloría hizo en el control concurrente. Y quisiera empezar con una pregunta más bien general, ¿no? Es usual, porque usted nos ha dicho que ha participado en muchas concesiones, ¿es usual que la Contraloría en ese control concurrente formule algún tipo de observación? La intervención de la Contraloría básicamente se centra, en ese momento, ¿no? Porque ha ido cambiando ahora último, se traba, diría, en tiempo pasado, a ver si había compromiso con la parte del endeudamiento del Estado. Esa era su función específica. Pero a partir de esa concesión, y digamos por iniciativa del Contralor de ese momento, remitió observaciones digamos, a la documentación del proceso, lo cual no había precedente al respecto, ¿no? Entonces, pero digamos, no era normal, o sea, lo normal era que luego, digamos, de adjudicado se hacía el control posterior y se hacían 1, 2, 3 informes por proceso y eso finalmente se establecía. En este caso, se hizo un control concurrente, digamos, el primer control concurrente que hubo, y se señaló algunas observaciones. Esas observaciones fueron a la dirección ejecutiva, al coordinador técnico sectorial, quienes respondieron por las observaciones. En la contestación de las observaciones no participa el comité, porque justo la documentación, todo lo tiene el coordinador técnico sectorial, él es el que responde, porque también, por ejemplo, si son temas técnicos, ellos tienen a los técnicos, si son temas financieros, ellos tienen los financieros, si son temas legales, ellos tienen los abogados. El comité no tiene ningún soporte de ese tipo. Entonces fue el coordinador técnico sectorial, a través de la dirección ejecutiva del Proinversión, que remitió las respuestas, ¿no? Las cuales, como observaciones, algunas se acogieron para, digamos, con modificaciones sobre el contrato, y otras se respondieron en el sentido de que no tenía mucho sustento, ¿no? Una de ellas, la más notoria, fue el costo por kilómetro, en el cual la Contraloría no estaba en lo cierto, que era básicamente una observación de una estadística mal tomada y que finalmente después se demostró que era una carretera que por costo por kilómetro, al momento de adjudicarse, a manifestación del propio MTC, era históricamente de las más bajas en la historia del MTC, o la más baja en sus palabras. Entonces, ese es un poco la forma como se estableció. Entonces, se espera el control posterior, y cuando se hace ya el control posterior, nada de lo observado, ni por reiterativo, ni por nada, se toca. Ya la Contraloría, absolutamente nada, pues yo supongo que se dio por satisfecha,
tocó luego en los 2 informes posteriores que hizo luego, digamos, de la IRSA, ¿no? Ujú. Y en esos informes posteriores, por favor, sí me gustaría que lo precise, ¿no estableció ningún hallazgo en relación con las observaciones que inicialmente fueron determinadas en el control concurrente? Claro, lo primero fueron observaciones, no fueron hallazgos, ¿no? O sea, no le dio digamos, esa característica. Y luego, cuando realmente hace el control posterior y establece hallazgos, ninguno de los temas, absolutamente ninguno de los que supuestamente había observado, al cual contestó Proinversión, modificó en lo que era pertinente, ya el tema quedó zanjado, no hubo ningún hallazgo al respecto, ¿no? Muchas gracias. Yo quisiera entrar ahora en relación a que me nos precise el aspecto referido a la fórmula polinómica. Nos gustaría, personalmente, yo quisiera que usted nos pueda precisar, ingeniero, cuál es el sentido, en palabras para abogados, si fuese posible decir que no sea necesariamente técnico, cuál es el sentido de la fórmula polinómica, si era razonable y de alguna forma, cómo lo evaluó el comité en su momento para que la fórmula polinómica esté así establecido en la base del contrato. Bien, la fórmula polinómica, en realidad, ¿de dónde nace el concepto, ¿no? Y cuando se establece un presupuesto, posiblemente en 6 meses no haya mucha modificación. Si es un presupuesto que cubre 5 años, van a cambiar los valores de mano de obra, de cemento, de petróleo y de los otros insumos que ingresan para construir una carretera. Entonces, ¿qué establece la fórmula polinómica? Un elemento razonable para ajustar precios. Eso es lo que establece la fórmula polinómica. Y se utilizan en materia de concesión de las más simples, de poder, digamos, simplemente ajustar por el índice de inflación. Se observa el tramo 1 y tramo 5, se ajusta solamente por inflación, que son de operación y mantenimiento. O fórmulas como tiene la red 5 y 6 al norte y al sur de Lima, que se ajustan parte por un 50% por dólares, 50% por soles. O sea, hay diversas fórmulas de ajuste. Como son contratos de suma alzada, en realidad no pueden adivinar lo que va a ser la estructura final, ¿no es cierto? Entonces establecen una fórmula aproximada que involucre un ajuste. Entonces establece, digamos, el señor Miguel Ángel, el ingeniero Miguel Ángel Ochoa, encargado de la parte técnica de Proinversión, una fórmula polinómica en concordancia con el MTC para la estructura del proyecto, digamos, de las ciencias. Entonces, eso se incluye en el contrato. En el contrato hay una sección, una página donde se incluye las características de la fórmula polinómica. Y ese contrato, que son más de 600 páginas, se eleva al comité para ver la razonabilidad de toda la estructura. Comprenderá que el comité no revisa específicamente si debe ser un 25.5% de estructura de costos de cemento o debe ser una estructura de 2% de mano de obra. No puede llegar a ese nivel de análisis porque es como hacer una revisión de 2/4 enteros de documentación para poder llegar a esa conclusión. Eso lo hace la parte técnica y propone. Y eso es lo que hacemos, vemos incluso que es una fórmula polinómica mucho más elaborada que las anteriores que se tenían bajo el concepto de suma alzada, era, digamos, razonable y suficiente. Y se incluye y se aprueba en ese sentido. Luego, que los índices que digamos, que incluye esa fórmula, en realidad no hay forma que el comité que recibe documentos un viernes para aprobarlos el lunes vaya, digamos, a poder tener la capacidad de hacer eso, ¿no? Es decir, materialmente imposible. Entonces nosotros vemos la razonabilidad, que si se incluye, nos explican los técnicos, nos explican los abogados
a requerimiento nuestro de cómo han enfocado el tema, ¿no? Pero también hay que ver el impacto de esta fórmula, ¿no? En el acumulado de la obra vamos a tener una inflación del 12%. Ese es el acumulado de la inflación, más o menos en el tiempo. Entonces, una fórmula polinómica puede decir que ajusta a 11, otro puede decir que ajusta a 13, pero está por ahí, está por el nivel inflacionario que tiene un país. Entonces, la diferencia entre una y otra fórmula polinómica puede ser 1%, 2%, muy poco, ¿no? Muy poco en realidad. Y que no se sabe, porque nadie, y eso voy al principio nadie podría coludirse por una fórmula polinómica. Porque es como apostar a cuánto estará en 5 años el cemento, a cuánto estará en 5 años la mano de obra, a cuánto estará a 5 años el petróleo. Eso es para divinos. El mejor economista del mundo no podría, digamos, tener la respuesta de si es adecuada o no, digamos, a alguien que quiera favorecerse por ese tema. Lo que es inadecuado es que después se ponga una fórmula polinómica diferente, cuando ya uno conoce todo lo que ha pasado, ¿cierto? Y eso es lo que trata de evitar una fórmula polinómica previa, aproximada, genérica, digamos, no con la exactitud que no se conoce, porque eso se conocerá 2 años después con el estudio definitivo de ingeniería, pero marca más o menos un principio igualitario para todos, sobre el cual es oferta, digamos, cada uno, cada opositor. Ese es el sentido. Entonces, digamos, como decía yo, para un 280%, para un 300% o más, hasta 400%, que ha variado el costo de la obra, esto explicaría una variación de 1%. Entonces, no es la razón por la cual uno podría decir es una fórmula mala o buena, porque ni siquiera puede compararla, porque uno puede leer los libros técnicos de las fórmulas polinómicas, uno no puede comparar una fórmula polinómica de un estudio de factibilidad con una fórmula polinómica de un estudio definitivo. Eso que hicieron los peritos equivocadamente no está permitido, ¿no? Entonces, se ha forzado, digamos, a tratar de encontrar un daño, pero en realidad hasta metodológicamente está mal y lo hemos señalado, pero claro, no hemos sido escuchados, ¿no? Ingeniero Bravo, ya para ir concluyendo, quisiera referirme a lo que es finalmente la firma del contrato que se realizó el 4 de agosto del 2025. Mi pregunta es, usted lo ha mencionado, pero quisiera que sea preciso, en el sentido de hasta dónde alcanza la competencia del comité en el proceso de concesión. Y si los aspectos referidos a la firma del contrato forman parte de esas competencias, y en función de su respuesta, que nos precise por qué intervinieron en los actos preparatorios de la firma del contrato. Bien. Como he manifestado anteriormente, dentro de los principios administrativos que rigen los procesos de concesión, nosotros actuamos por delegación del Consejo Directivo, que es el titular del proceso de desarrollo de toda concesión, ¿no? Según el Decreto Supremo 059/96 del año 96, que fue con el que se inició todo este proceso de concesión en el país. Entonces, en esa delegación dice que también en el mismo decreto se tienen que hacer según las bases, ¿no? Y temporalmente, el decreto y las bases se dice que el comité tiene competencia hasta la adjudicación. Que si hay aproximadamente unos 8, digamos, artículos que señalan los niveles de competencia en las bases del comité. Y todos coinciden que llegan hasta la adjudicación. Entonces, significa que un día después de la adjudicación ya el comité no es competente.
retorna la competencia al Consejo Directivo y al MTC para la firma del contrato. Esa es la lógica sobre la cual se establece esto. Entonces, el día 2 de agosto, en la consecución, o sea, la adjudicación fue en junio, fines de junio. Entonces, se da un espacio para la firma del contrato, generalmente mes y medio, 2 meses. Esto coincidió con el mes de agosto. En el mes de agosto, el 2 de agosto, 2 días antes de la firma del contrato, el comité recibe una instrucción del Consejo Directivo. Como ya las bases no nos regulaban, entonces el Consejo Directivo nos instruye. Realiza los actos, la instrucción fue que realicemos los actos preparatorios para la firma. ¿Qué significan los actos preparatorios? Chequear que la documentación esté bien, que todos las garantías estén bien presentadas, las cartas fianzas, etc. Esa era nuestra labor. Y, digamos, eso empezamos a hacer desde temprano, de las 9 de la mañana, me parece, en el día 4 de agosto en la firma. Y de ahí ingresa en la carta de Contraloría, en ese momento, y por lo tanto nosotros acusamos recibo de la carta porque está dirigida al director ejecutivo por inversión, pero nos la pasan a nosotros, y nosotros lo único que hacemos es lo único que nos podía tocar es suspender el mandato, que era preparar los actos, o sea, hacer los actos preparatorios para la firma del contrato. Y eso es lo que hacemos, suspendemos, digamos, sin todo, digamos, el proceso de firma y indicamos que vayan revisando algunos documentos. En eso, como no teníamos mandato para hacer absolutamente nada más, o sea, hubiera sido ilegal que pudiéramos nosotros hacer lo que nos estaba pidiendo Fiscalía y en general, que hubiéramos anulado el proceso. No estaba dentro de nuestras competencias anular, hubiéramos cometido una ilegalidad y claro, nos hubiéramos ganado como país un proceso, digamos, en contra por los daños que hubiéramos ocasionado. Entonces, como no estábamos, elevamos al único que era competente en ese momento, que era el Consejo Directivo. El Consejo Directivo, en su competencia, analiza con los informes legales, analiza con el informe del doctor Monroy, la pertinencia de anular o la pertinencia de continuar por el proceso. El Consejo Directivo decide, en un acta está todo señalado, continuar con el proceso y continuar con la firma del contrato. Entonces retomamos nosotros los actos preparatorios para la firma del contrato y el que firma no es el comité, el que firma es el Ministerio de Transporte y Comunicación, porque es un contrato del Ministerio de Transporte y Comunicación, y lo firma en ese momento el viceministro, digamos, de ese entonces. Y eso es, entonces, y luego el Consejo Directivo, creo que con bastante criterio, lo que hace, dice, bueno, por si hay alguna duda de que aquellos que han reiterado, digamos, vía una declaración jurada de que no tienen problemas judiciales, si hubieran mentido, y eso sí era causal de nulidad, revisen todo el proceso. Entonces, quien revisa es la gerencia legal de Proinversión, no el comité, porque ya no era competente. Y la gerencia legal hace 4 informes que remite a Contraloría. Y Contraloría nunca actúa de diferente manera. Remite al Congreso y a otras entidades y nadie, absolutamente nadie ha dicho que, digamos, el Consejo Directivo tomó una decisión equivocada. Y, como digo, la mejor prueba de que es así, que nunca se anuló este proceso, es que continúa hasta ahora esa concesión. Hoy día está vigente, ¿no? Entonces, ese es el marco. O sea, el comité no tenía capacidad y solamente hay que hacer la lectura de las bases. Las bases se establecen hasta donde es competente, incluido con el decreto supremo 059, ¿no? Ingeniero, para concluir y tener más clara su declaración en este punto, ¿qué hubiese sucedido, ¿no? Si hubiese sido cierta la advertencia de la vicecontralora en el sentido de que las empresas ganadoras
de la concesión estaban impedidas de contratar con el Estado. ¿Cuáles habrían sido las consecuencias de haberse determinado que eso fue así? Los postores en ese momento intercambian una carta de fianza de valor del 2% de seriedad de oferta por el valor del 10% del valor de la obra. Esa es la carta de fianza de seriedad para llevar adelante el contrato, ¿no? Entonces, si en algún momento, luego de los 4 informes que hizo el doctor Monroy, se hubiera tenido, digamos, como conclusión de que sí tenían impedimento, ese impedimento llevaba a nulidad. Y esa nulidad había tenido que cortarse en ese momento el contrato y ejecutarle el 10% de valor el 10% de todo el valor de la obra a los postores. Por lo tanto, para ellos se hubiera sido una pérdida enorme, ¿cierto? Por el valor mismo de la obra. Entonces, esas hubieran sido las consecuencias. Y claro, las consecuencias posteriores de ya no pueden participar en otro proceso, etcétera, que son consecuencias legales adicionales que acarrea una declaración falsa, ¿no? Es como 20, hay un listado ahí en el mismo contrato de cuando se resuelve qué consecuencias tiene, ¿no? De acuerdo. Y nunca sucedió nada de eso, ¿no? Hasta el momento. De acuerdo. Señor juez superior, director de debates, estas son todas las preguntas que esta defensa tiene que hacer al ingeniero Sergio Bravo. Muchas gracias. Hemos sido muy amplios en escuchar la información. Vamos a hacer algunas precisiones. Señor Bravo, usted señaló que en el 2003 se hizo el plan de inversiones, donde estaban incorporadas todas las IRSAs, desde el 1 hasta el 5. Sí, se incluyeron, digamos, no solamente la 1 y 5, que en ese momento no estaba identificado como tal, era la IRSA Norte, que es Paita y Urimaguas, la IRSA Centro, que es de Lima hacia Huancayo, y la IRSA Sur, que es la que va a Puno y Cusco desde Arequipa, digamos, ¿no? Y Moquegua. Ahí hay 5 tramos, que en ese momento no estaban identificados los 5 tramos. Entonces, estaba identificado por nombres. Por nombres, exacto. En el caso IRSA Sur estaban las IRSAs 2 y 3. Los 5 tramos han incluido el 2 y 3, ¿no? Incluye 2 y 3, correcto. Usted dijo en relación al IRSA Sur, se volvió a reactivar en 2004. ¿Tiene la fecha precisa cuándo se reactiva el 2004? O sea, el 2003, como no había estudios, se pidió al MTC que completara los estudios, pues no se podía ejecutar. Y el 2004, sin mal no me parece, fue el 3 o 4 de diciembre que el MTC envía la carta encargando a Proinversión el proyecto IRSA Sur, ¿no? Estoy hablando de los primeros días de diciembre del 2004. Sí, del 2004, exactamente. Es cuando Proinversión, por acuerdo, le remiten ya el proyecto, el estudio de factibilidad completo. Le remiten primero el encargo. O sea, primero es una carta de encargo para incorporar el proceso al Consejo Directivo de Proinversión. Y luego, cuando ya se acuerda, recién remiten la documentación. Pues yo le digo, ahora, del Consejo Directivo hacia el comité, ¿cuándo lo remite? No, el proceso es así. Digamos, el 3-4 encarga el MTC. El director ejecutivo, que es el que recibe esa carta, eleva al Consejo Directivo el pedido del Ministerio para acordar, digamos, la incorporación como concesión. Ese acuerdo se tomaron en los primeros 15 días de diciembre, se tomó ese acuerdo de incorporación y luego, digamos, ese acuerdo tiene que ser ratificado vía una resolución suprema. Una vez, eso sucedió el 15, 17, esa ratificación. Ahorita no me acuerdo de memoria lo que sucedió exactamente.
Luego, cuando ya encarga el Consejo Directivo al comité, luego de la incorporación, recién empieza a recibirse la documentación y lo recibe el coordinador técnico sectorial que corresponde a la Dirección Ejecutiva de Proinversión, que lo revisa y ve y lo pone en la sala de datos el estudio de factibilidad. En realidad el comité no tiene contacto con el estudio de factibilidad. Quien tiene contacto con el estudio de factibilidad y todos los documentos adicionales... Mi pregunta, entonces, corrijo. ¿Cuándo ustedes asumen la conducción de este proceso? ¿Desde cuándo? En diciembre. El día exacto no le puedo precisar. Diciembre de pero 2015. Perdón, no, 2005. diciembre de 2014. 2004, pero sí, 2004. No, le pregunto eso para delimitar, aparte de la competencia, también los tiempos, ¿no? Porque hay tiempos, digamos, en un proceso, hay varias etapas y cada etapa tiene tiempos. Exacto. Y en cada etapa y tiempos también hay funcionarios. Exacto. ¿No es cierto? Por eso usted le preguntaba, ¿cuándo ustedes asumen conocer el proceso de este proceso que estamos viendo? ¿Cuándo? Dice aproximadamente 15 La primera semana de diciembre debe haber sido el acuerdo de diciembre de 2004, el acuerdo del Consejo Directivo de Incorporación y, digamos, y luego el 6 de diciembre, me parece. El 6 de diciembre fue. El 6 de diciembre se incorporó y luego se le dijo al comité, hazte cargo del proceso. Entonces, podríamos decir que este proceso IRSA es de su conocimiento, competencia y función y atribución de ustedes del comité en la primera semana del 2004, de diciembre de 2004. Exactamente. Hacia adelante, ¿correcto? Hacia adelante, exactamente. Listo, dígame. Las bases. ¿Quién las elaboró? Como todo documento los elabora y por declaración propia que consta en el expediente, el coordinador técnico sectorial, en ese caso, y el abogado, ¿no? Miguel Sánchez Moreno. Guillermo Revergati como coordinador técnico sectorial y el señor Miguel Sánchez Moreno. Ya, ellos elaboran la base. Ellos elaboran y luego lo elevan al comité. Y ese es el proceso de cada acuerdo. ¿Y el comité cuándo tuvo conocimiento de las bases? Debe haber sido la segunda semana, posiblemente de enero, ¿no? De enero. Sí, por ahí, por esos días, la verdad. Fecha exacta es bien difícil después de tanto tiempo. Sí, no, quiero referencias porque no lo vamos a verificar, la documentación. Sí. Es que quiero ubicarme en la línea de tiempo. Está bien, me parece. Segunda semana de enero, usted ya tenía conocimiento de las bases. ¿Esas bases han sido aprobadas por el comité o el Consejo Directivo de Proinversión? No. Las bases, nosotros, la primera versión que es elaborada por el coordinador técnico sectorial lo somete vía un resumen ejecutivo al comité, que tiene que ver la razonabilidad de todo el contenido de las bases. Y ahí el informe legal dice, como es algo sustancial, elévese al Consejo Directivo luego. Y nosotros elevamos al Consejo Directivo y el Consejo Directivo lo aprueba, que debe haber sido una semana después. La verdad que tampoco me acuerdo exactamente. Entonces, aprobadas las bases, ustedes ejecutan las bases. Aprobada la base por el Consejo Directivo, ejecutamos las bases, sujeto a las modificaciones que pueden haber durante el proceso. Entonces, vamos a ella. ¿Usted recuerda a grandes rasgos el cronograma de las bases? Las bases, las primeras bases tenían un cronograma muy amplio o más amplio del que fue para, digamos, los procesos de la 2 y 3. ¿Por qué? Porque contenían 5 ejes, ¿no? Todo digamos, la concepción general del proceso. Luego, el coordinador técnico sectorial nos propone y nos dice, mira, yo puedo hacer la 2, 3 y 4 con el antecedente de la IRSA Norte, que ya tengo toda la documentación preparada, lo puedo hacer en menos tiempo. Entonces, prepara un segundo cronograma ya específicamente para estos tramos, ¿no?
No, no, pero cuando... El primero es más amplio, pero no distingue ningún tramo, ¿no? Usted ha señalado de que ya estaba aprobadas las bases por el Consejo Directivo, por inversión. Ujú. Y en las bases va acompañado un cronograma. Exacto. Ya, ese cronograma, en grueso, dígame, ¿en cuántas etapas está dividido? Hay publicación, observación. Hay varias, sí. O sea, hay varias, hay como 7 eventos que las bases lo que establecen es publicación de la primera versión del contrato, digamos, de la segunda, tercera versión, luego, digamos, la parte de los precios base, que son los factores de concurso, y luego la versión final, y el periodo de adjudicación y el periodo de firma. ¿Recuerda esos eventos en cuánto tiempo se iba a llevar? Por eso le decía, en la primera yo me acuerdo que iba a terminar, me parece, en septiembre, algo así. Cuando se separan, se acorta en la 2, 3 y 4, el coordinador técnico nos dice, yo puedo hacer esto en este tiempo, y separa la 1 y 5 para después, ¿no? Entonces quiere decir, ¿y eso trajo como consecuencia reducción de plazo? Claro, lo que pasa es que concentró en lo que ya tenía preparado y lo otro lo dejó. Si uno suma en general, esto se ha hecho en 3 años, ¿no? No, pues, a ver, creo que no. Estamos hablando formalmente, estamos hablando de documentos, porque... No, formalmente es así. A usted le imputan ellos, pues. Por eso. Señor, han acortado los plazos. Mi pregunta era, señor, el plazo original aprobado por Proinversión fue reducido, dice usted, porque por la experiencia, algunos eventos se simplificaron. ¿Eso fue así? O sea, no es que se acortaron. Lo que se dijo es, el colegio dijo es, esta parte la puedo llevar en 5 meses, creo que ya no me acuerdo, 6 meses, pero tengo que dejar todo lo demás para después, ¿no? Ese fue su primer cronograma para digamos, el tramo 2, 3 y 4. Antes no existía tramo 2, 3 y 4. O sea, el primer cronograma dijo eso, ¿no? Cuando ya se distinguió cuál era lo que iban a llevar adelante. ¿Usted recuerda aproximadamente en qué fecha fue publicado las bases del concurso? Debe ser 19 de enero, por ahí. 15 de enero. Por ahí. Las fechas exactas, señor magistrado, La publicación fue en medios públicos, solamente sistema informático, sistema tecnológico. Todo ese medios públicos, todo, absolutamente todo, en la página web, y se publica por circular a los interesados, ¿no? ¿En algún diario? No, creo que es en la página web de Proinversión la que se publica, no me parece que sea en diarios. No recuerdo específicamente. Pero el sistema de publicación fue en la página web de Proinversión y a la vez rectangulares a las empresas. Exactamente. A los interesados en general, ¿no? ¿Ustedes tenían una relación de proveedores para saber quién es interesado o no? No, es que se iban inscribiendo los interesados, estudios de abogados, diferentes, no solamente empresas al inicio. Pero fue sido pues los interesados de lo que llamamos una relación de proveedores, pero en este caso eran interesados en estos proyectos. No, solamente a inscripción de alguien interesado, no es que enviamos a los que finalmente sean proveedores anteriores. Ello porque los interesados se enteraron antes de que las bases se publicaran, por eso que se les envió. No, eso nuevamente se puede, si usted se refiere, por ejemplo, a la declaración del señor Jorge Barata, cuando le pregunta el fiscal en qué momento se enteró usted de las bases, la respuesta del señor Barata fue al día siguiente de su publicación. Igual fue con los otros miembros de las consorciadas, ¿no? Entonces, esa respuesta yo creo que me exime de decir exactamente cuándo. Ellos han declarado, como colaboradores en casa, que se enteraron un día después de la publicación de las bases. Una vez publicado las bases, usted dice más o menos la quincena de enero, un poquito más o menos,
estamos hablando de 2005. ¿Cuándo se realizó la modificación para que puedan ser incorporadas las personas o las empresas nacionales? A ver, recuerdo, debe ser pues. No, exactamente no me acuerdo, pero debe haber sido pues abril, menos marzo, de repente por ahí, ¿no? O sea, Ya un tiempo ya después de publicarla, aquí es en plena ejecución de las bases, se tomó ese acuerdo. se tomó ese acuerdo porque en la estructura de concesiones, que es diferente a la de obra pública, y eso lo reconoce la publicación de Contraloría misma, se va construyendo las bases y se va construyendo el contrato hasta la versión final, ¿no? Entonces, ahí se incorpora, digamos, sugerencias de Contraloría, del MTC, de distintos organismos, de postores, etcétera, lo que el coordinador técnico sectorial ve como razonable y, como digo, eleva al comité, ¿no? Y eso fue en ese tiempo. La fecha exacta no la... Entonces, más o menos a los 3 meses aproximadamente. 2 meses. 2 meses de los... 2 meses aproximadamente después de haberse publicado la base del concurso. Se hace la modificación para permitir que las empresas internacionales o los interesados puedan incorporar a empresas nacionales. Exactamente. O sea, ¿Y esto se incorpora con algún acuerdo? Se incorpora con un acuerdo. Ese acuerdo también consta de la trazabilidad, como decía antes, hay un resumen ejecutivo donde dice, a pedido del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de Capreco, se accede al petitorio de estas instituciones y el coordinador recomienda tomar el acuerdo del 40% de participación de las empresas peruanas. ¿Ese acuerdo fue tomado por el comité o por la Consejo Directivo de Inproinversión? Nuevamente, como es un acuerdo sustancial, el informe legal del abogado dice, es un cambio sustancial, tiene que elevarse al Consejo Directivo para su aprobación. Nosotros le damos la razonabilidad, lo elevamos al Consejo Directivo. Entonces ya estamos, hay ya 2 modificaciones, ¿no? El plazo en función de ejecución operativa y en relación a las empresas de incorporación de empresas nacionales por acuerdo del Consejo Directivo, ambos. Claro, pero no, o sea, en cuanto al plazo, el plazo es el inicio de la 2 y 3, ¿no? O sea, el plazo anterior simplemente es un plazo referencial, ¿no? Que no se tenía el diseño todavía de la parte. No, yo entiendo, el tema es que yo tengo que, lo que verifico son documentos. No, y lo va a verificar. Todos los cronogramas, todas las bases tienen casi completo, casi 95% que se cumplen. Las observaciones son mínimas. Y en este caso, como por experiencia, puede ser un poco más, pero no tanto, ¿cierto? Estimaciones, incorporaciones, ¿no? Por eso no hay cambios dramáticos, digamos, una vez que se da las primeras bases, cuando ya se incorpora los proyectos, ¿no? Pero son cosas como la que usted ha mencionado sobre un pedido, por ejemplo, de participación de empresas peruanas. En ese caso sí amerita, digamos, tomar un acuerdo. De ese tipo de acuerdos estamos hablando. Correcto. Entonces, dígame, usted ha señalado en una declaración de que ¿cuántos sobres entregan las empresas interesadas en un concurso? En los concursos comunes se entregan 3 sobres, el sobre 1, el sobre 2, el sobre 3. Y usted acá te ha hablado de sobre 2 y de sobre 3. Y también el sobre 1. O sea, ¿nos puede explicar qué contiene el sobre 1, qué contiene el sobre 2 y qué contiene el sobre 3? Para que escuchemos todos. Generalmente el sobre 1 contiene la documentación particular de las empresas, ¿no? O sea, sus acuerdos societarios, su acuerdo de consorcio, su documentación de representación legal, todo lo formal, ¿no? Que los va a llevar digamos, a corroborar que tienen digamos, el patrimonio, que tiene la experiencia. Ese es el sobre 1, ¿no? Entonces, toda la documentación formal.
El sobre 2 es la propuesta técnica que presenta el postor. Es decir, su enfoque, primero se pide para que vea que ha leído toda la documentación técnica y tiene una propuesta, porque esta es una propuesta suma alzada y cualquier, digamos, tema de incongruencia es riesgo del postor, ¿no? Entonces, por eso se pide esa propuesta técnica y algún enfoque adicional de algún cambio que pueda proponer y que pudiera ser, digamos, calificado por un comité técnico. Y el sobre 3 es la propuesta económica, ¿no? Ya. Tiene, es anulatorio, ¿no? Digamos, si no pasa el sobre 1, no pasa el sobre 2. Exactamente, exactamente. Es anulatorio. ¿Bien? Listo. Dígame, las empresas consorciadas acreditaron sus representantes para efectos de hacer el seguimiento del proceso y las consultas necesarias. De hecho, porque si no, no hubiera pasado el sobre 1, ¿no? No, el sobre 1 es formal, pero antes del sobre 1, antes, observación a las bases de tiempos, Sí. ¿acreditaron? O sea, tienen que acreditar en forma individual, no en forma de consorcio, porque el consorcio recién se forma en el sobre 1. El sobre 1. Antes de ello, las empresas Participan acreditaron individualmente. sus representantes. Sí, claro, pero individualmente. Ya, y generalmente, en la experiencia, ¿qué representantes acreditan? Ya, uno es el gerente general, ya sabemos, pero ¿alguien independientemente de ellos puede ser acreditado? Sí, con poder para... Y generalmente utilizan, a veces hasta estudia abogados o un abogado para poder hacer todo el seguimiento del proceso, ¿no? Dígame, estos representantes, en este caso ya legales, que pueden ser gerente o administrador de la empresa o apoderados de la empresa, ¿se reúnen con los miembros del comité especial? No. Las bases especifican que cualquier comunicación es a través del coordinador técnico sectorial. La misma base. Las bases ocultan que sea el coordinador el que se reúna. Exacto. Usted personalmente, ¿se ha reunido en alguna oportunidad con algún apoderado, representante o directivo de las empresas interesadas? No. ¿Y usted conocía a las representantes de empresas interesadas? Como manifesté anteriormente, yo los conocí en la adjudicación de la IRSA Norte, que fue, creo que, entre ese proceso. Pero antes ni después he conversado con ellos, ¿no? O sea, los conozco formalmente, en otras palabras. Entonces, el coordinador técnico tenía facultades de atender a los representantes, incluso aceptar sugerencias y procesarlas. Ese procesamiento, sea positivo o negativo, ¿era de conocimiento del comité especial? No, solamente aquello que ellos recomendaban como parte ya de su procesamiento, ¿no? Porque, o sea, no hay ningún resumen ejecutivo que diga, hemos considerado que esto no va, pero se lo sometemos a su consideración. Los acuerdos son propuestas de modificación, propuestas digamos, de elaboración de bases para el contrato, para las bases, etcétera. Entonces, eso es, digamos, son propuestas y no negativas, digamos, ¿no? Entonces, quiere decir, luego del procesamiento de la información, hacían la propuesta que requería algún grado de modificación. Exactamente. O de complementación, si cabe el término. O de complementación, exactamente. Entonces, el filtro de las observaciones o las propuestas era el coordinador técnico. Exacto. En el supuesto que a mí se me ocurriese algo, yo no podía acordar ni proponer a los miembros del comité algo independientemente del coordinador técnico sectorial. Porque cualquier acuerdo, incluso si nace de mí, en el supuesto que naciera de mí o de cualquier miembro del comité, tenía que pasar por el coordinador técnico sectorial y el coordinador técnico sectorial vería si ameritaba o no ameritaba, digamos, ese procesamiento.
tomando en consideración que ningún miembro del comité es jefe del corredor técnico sectorial. El jefe del corredor técnico sectorial es el director ejecutivo de Proinversión. Entonces, que es un órgano aparte, ¿no? Nosotros solamente éramos 3 miembros, un secretario de actas, y éramos el filtro del consejo directivo. Pero, digamos, no teníamos mandatos, no podíamos despedir a ningún corredor técnico sectorial, ¿no? Y ellos procesan y nos dicen qué cosa es adecuado o no para poder, digamos, elevarlo luego al consejo directivo. Dígame, y el consejo directivo que aprobaba lo que ustedes elevaban a propuesta del coordinador técnico, ¿no? Elevaban, ¿eso era incorporado como parte de las bases de concurso? O sea, si, por ejemplo, lo propuesto por el coordinador, con el visto de la razonabilidad y a la aprobación definitiva del consejo directivo, se aprobaba, eso luego regresaba al comité, nosotros incorporábamos, lo poníamos en una circular y lo distribuíamos, ese acuerdo. Y ese acuerdo pasaba a ser parte de las bases. Parte de la base. Parte de las Es bases. decir, era para todos los aspirantes. Para todos los postores. Para todos los postores. Usted ha señalado que usted fue, a ver, díganos, ¿en cuántas oportunidades? Vamos a señalar el periodo, ¿ya? Entre el 2003 a 2005, en los 2 años. O más que todo, vamos a decir, de junio del 2003 a junio del 2005. Perdón, de junio de 2004 a junio del 2005, un año. De junio a junio. ¿En cuántas oportunidades usted ha asistido al Palacio de Gobierno? Ya. De junio del 2004 a diciembre que nos dan el mandato, en ninguna oportunidad. Y eso lo hemos acreditado con la asistencia de, digamos, a Palacio, ¿no es cierto? Cuántas veces he podido asistir y nosotros justo digamos, a las declaraciones que hubo, digamos, del señor Peñaranda, acreditamos con la misma documentación de la Fiscalía que yo no había ingresado en ningún momento. De junio de 2004 a diciembre de 2004 usted no asistió. Exacto. Ya, ahora, de enero de 2005 a junio de 2005. Yo pienso que debe haber sido en 3 ocasiones, no creo que más, pero puede ser. Pero en el evento en el cual el Consejo Directivo programó, digamos, Consejo Directivo de Proinversión, ¿no? Que lo hacía, digamos, con anterioridad o posterioridad al Consejo de Ministros, porque eran ministros los que... Entonces nos citaban a Palacio, íbamos a Palacio, nos sentaban en una salita aledaña y cualquier consulta que tuvieran, la mayoría de veces nunca nos convocaban, podíamos, digamos, responderle alguna duda, ¿no? En esas oportunidades, mientras hubo consejo directivo programado, porque es obligación digamos, una de las obligaciones del presidente del comité es ser el representante del comité ante el consejo directivo, ¿no? Y en esas reuniones usted daba información sobre este proyecto y otros proyectos que llevaba a cargo. Sí, nosotros desarrollamos más de 10 proyectos a la vez, ¿no? De forma simultánea. En forma simultánea. Y si he participado en alguno, que son pocos, como le digo, ya directamente, eso consta en el acta del consejo directivo, porque todo se registraba, ¿no? Entonces, alguna consulta o alguna sustentación que yo haya tenido en eso. Por lo general, como digo, estaba en una salita aledaña a esta sala y ahí haciendo espera de cualquier evento, ¿no? Ya, y dígame, cuando usted esas 3 ocasiones que usted recuerda, ¿asistió con personal técnico o solamente usted como persona? No, asisten muchas personas. No, me refiero al caso suyo. No, por del eso. comité. Pues, no, el comité yo, pero a la parte el coordinador técnico sectorial, el abogado, etcétera, todo el personal que veía el proyecto, ¿no? Todos son parte del equipo técnico.
toda la parte del equipo técnico. Exacto. Y muchas veces el que pasaba a sustentar era el coordinador técnico y no Y dígame, ¿y eso está acreditado? Digamos, cuando usted en las fue, actas. ¿está En las acompañado que fue como equipo? Sí, sí, sí. En los registros está que ingresé con el doctor Miguel Sánchez Moreno, ingresé con y en las actas mismas se registra la presencia de nosotros, ¿no? Entonces, podríamos decir que usted nunca asistió solo, como persona. No, eso sí, y lo he manifestado, por eso decía, o sea, si yo no tengo ninguna reunión, digamos, que haya asistido solo, y también como corroboré que lamentablemente no nos han dado la oportunidad porque no sabíamos el contexto de la sentencia, si las llamadas, incluso antes, o sea, si estamos hablando de la década del 90 o después de esta adjudicación o durante, yo no he tenido llamadas absolutas con digamos, con Palacios ni con el señor Toledo, por ejemplo. Ya, y dígame, cuando usted asistía, porque son cuestiones de reuniones de funcionarios, ya, cuando usted asistió a la reunión citado por el Comité de Inversión en Palacio de Gobierno, ¿participó el doctor Alejandro Toledo? Es que yo no puedo verificar eso porque yo estaba en la sala aledaña, o sea, si No, cuando usted participó fue como consejo directivo. Yo no he presenciado personalmente. Mi pregunta le voy a preguntar. Usted participó en las reuniones del consejo directivo, donde estaban, si no me equivoco, 8 ministros. Pero esperando en sala aledaña, no le pregunto por la sala, le pregunto en la reunión, cuando usted estaba con los ministros, ¿participó el doctor Alejandro Toledo en alguna de estas reuniones? Yo no lo he visto ingresar en alguna de esas reuniones. Usted señala que sus funciones concluyeron con el otorgamiento de la buena pro. Así es. Su función no se extendió a la suscripción del contrato. No, ya no teníamos competencia para ello, ¿no? Quien suscribe el contrato es el representante del Ministerio de Transportes, ¿así he escuchado? Sí, el viceministro de Transporte fue el que firmó el contrato, porque es un contrato del Ministerio de Transporte. Nosotros solamente hacemos la promoción de la inversión, pero no somos actores del contrato, ¿no? Entonces, dígame, usted dijo, señor, mi función se acabó con la entrega de la buena pro. Exacto. Pero entre la buena pro y la suscripción, usted hizo algunos trámites administrativos, consultas, nada, en relación a observaciones de Contraloría. No, o sea, cuando nuevamente la firma fue el 4 de agosto. El 2 de agosto el Consejo Directivo, en acuerdo especial, porque ya no éramos competentes, nos dice, hagan los actos preparatorios para la firma. Entonces, nosotros lo que hicimos es hacer los actos preparatorios con la firma, conjuntamente con el coordinador técnico sectorial. Ese fue el acuerdo del Consejo Directivo. Pero ya estábamos fuera de competencia del proceso mismo, ¿no? Y, digamos, lo que Contraloría, cuando llega la carta, lo único que, digamos, como respuesta a eso es soportar el acuerdo del Consejo Directivo, que es decir, nos dicen, consulten legalmente, ¿no? Reiteren el pedido de las, ¿cómo se llama?, de la declaración de juradas, que era parte de la documentación que teníamos que verificar. Todo eso se pidió para que el Consejo Directivo tomara la mejor decisión en ese momento. Pero ya el comité no podía tomar ningún acuerdo de anulación. Por eso que usted ha hecho, que es último, que ha buscado las cartas, la consulta, lo ha hecho una vez ya otorgado la buena pro. Pero por indicación del Consejo Directivo, porque teníamos que hacer los actos preparatorios. O sea, esa era toda nuestra labor. Por eso era, entre la buena pro y la suscripción del contrato, apareció la observación de Contraloría. Exacto. Y ustedes hicieron todos los trámites administrativos para levantar esas observaciones. No hacemos los trámites administrativos. Lo que nosotros hacemos es básicamente soportar una potencial decisión del Consejo Directivo. En este caso, quien hace el informe legal no es el comité, el informe legal lo hace la gerencia legal de Proinversión, que es de la dirección ejecutiva, no del comité.
En este caso, lo que se hace es la reiteración, porque era parte de la documentación que teníamos que nosotros tener, de, digamos, las declaraciones juradas, que no tenían ningún proceso. Eso es lo que nos tocaba hacer nosotros, pero nada respecto a potencial de anular algo, ya no éramos competentes para ello, ¿no? No, yo entiendo, pero el problema es que ustedes han hecho actos todavía, pues. Pero por indicación expresa, hay un acuerdo del Consejo Directivo del 2 de agosto que nos indica qué hacer, específicamente qué hacer. O sea, no, es nuestro jefe, ¿no? El Consejo Directivo es nuestro jefe y nos dice, hagan eso, hacemos eso. Eso es lo que hemos hecho, ¿no? Por eso me pregunto, ustedes ya declararon al ganador de la Buena Pro. Exacto. Ya habíamos declarado en junio, a fines de junio. ¿Y los siguientes serían actos complementarios? ¿Qué serían? Actos, usted dice para sostener, reforzar el acuerdo. Actos preparatorios se llama eso. Los actos preparatorios son para suscribir el contrato. Para la firma. No, pero las consultas que hacen ustedes a los abogados, cuestión legal, ¿qué actos complementarios? ¿Cómo podemos identificarlos? Lo que pasa es que en ese momento pide el Consejo Directivo soporte legal, ¿no? Entonces, el único que está capacitado para cumplir las órdenes en términos de acuerdo, de solicitud, es el comité. El comité deriva esa solicitud a la gerencia legal y le indica que haga un informe legal, la gerencia legal, y además acompañe a un estudio de reconocido prestigio para que soporte eso, para elevarlo al Consejo Directivo. Y el sustento que hace la gerencia legal es al Consejo Directivo, ¿no? No, está bien, yo no dudo de ese trámite, lo que entiendo es cómo podríamos denominarlo. Actos complementarios, actos preparativos, o sea, era parte de los actos preparativos, o sea, un acto excepcional, la verdad que yo tampoco sabía cómo llamarlo específicamente lo que pasó en ese momento, pero era parte del mandato que teníamos en ese momento. Por criterio común, los actos preparativos son antes de. Antes de la firma. Los actos preparativos antes era preparar el acto protocolar, pero en este caso pareciera que era complementar lo que se había observado. O levantar. Es que lo que nosotros no podíamos es contestar, ¿no? O sea, no éramos los que finalmente teníamos la competencia. Lo que nosotros podemos es coadyuvar a que, digamos, se aclare el tema, y eso es lo que hicimos como parte del mandato del Consejo Directivo. Dígame, usted ha hecho un enseñamiento del PAO y el PAMO, ¿no? El pago por obra y el pago por mantenimiento de obra, ¿sí? Exacto. El PAO y el PAMO. ¿Esas indicaciones están aprobadas por el Consejo Directivo? Sí, claro. Eso es sustancial, eso se llaman los valores, factor de concurso, le llamamos nosotros, y eso es sustancial, eso es aprobado por el Consejo Directivo. Dígame, después de haber suscrito el contrato, el comité ha participado en otro acto en relación a esta concesión. En ninguno. Ahí acabó nuestra función, no hacemos, en ejecución ya del contrato, el competente es el Pincel Transportes, que se asume el papel que se llama de concedente, el administrador del contrato, con la ayuda de Ocitran, que es su supervisor, ¿no? Esa es la estructura funcional que se tiene. Y el Ministerio de Transportes tiene dos momentos cruciales. Antes de iniciar, cuando manda el proyecto de factibilidad y lo aprueba por inversión, y después de suscrito el contrato, o firmar el contrato. Porque tiene que aprobar los estudios definitivos de ingeniería con la cual se comete la obra, ¿no? Usted individualmente como persona ha participado en algún otro comité, en alguna otra supervisión, inspectoría, opinión legal, opinión técnica, con relación a la ejecución de este contrato? No, ninguno. Ninguno. Señora Presidenta, si usted tiene alguna pregunta. Ninguna pregunta, doctor. Señor Juez Superior, si usted tiene alguna pregunta. Ninguna, doctor. Gracias. Con la intervención de los miembros del colegiado se va a dar por concluido
la declaración en esta instancia del señor Sergio Rafael Bravo Orellana. Entonces, señores, pues vamos a suspender la audiencia. En este caso ya todas las declaraciones hemos concluido. Entonces vamos a entrar propiamente ya a la actividad probatoria en segunda instancia. Ya hemos señalado las pautas. Entonces la señora fiscal se le va a mandar el escrito que presentó el doctor para que revise los pedidos. En la siguiente sesión inicia el Ministerio Público con relación solamente al señor Abraham Dan, ¿ya? Abraham Danón, porque ahí fue la impugnación del Ministerio Público. Vamos a debatir la absolución probatoriamente entre el Ministerio Público y la defensa. Eso no niega que los demás abogados puedan opinar. Entonces, el abogado del señor Abraham Danón se prepara, se le está pasando las piezas que va a oralizar el Ministerio Público, algunas que ha dicho que puede también oralizar otras si la considera pertinente, así como el doctor Coylan también va, si es que considera pertinente, oralizar las piezas defensivas. ¿Correcto? Listo. Luego de ello, si el tiempo amerita, vamos a iniciar ya con la oralización de piezas del doctor Alejandro Toledo. En este sentido es a la inversa. El apelante es la defensa del doctor Alejandro Toledo, quien tendría que ser ya señalado sus piezas y el control lo realiza el Ministerio Público. Y si el Ministerio Público va a tener piezas que actuar contra el doctor Toledo, lo hará en ese momento, ¿ya? O lo alcanzará para que el doctor tenga el control, el doctor Su. Porque como voy a señalar, son eventos diferentes. El doctor Alejandro tiene colusión y lavado de activos. Tiene dos temas a debatir. En cambio, los demás dos señores tienen el tema de colusión, pero en función al concurso propiamente dicho. Por eso que, para no cruzar información y recoger la mejor prueba, es que lo hemos diseñado en ese sentido. Sí, doctor Ugaz. Señor director de datos, una consulta de orden. Por ejemplo, el Ministerio Público ha ofrecido algunas documentales para la siguiente sesión que están vinculadas a la imputación contra el señor Abraham Danón, pero algunas de esas documentales también las hemos ofrecido nosotros respecto a la imputación que tienen nuestros patrocinados. En ese momento, ¿solo se va a realizar esa documental respecto a la imputación del señor Danón o todos vamos a intervenir sobre esa documental? Solo para saber por un tema de orden, ¿o se repetirá nuevamente esa documental en algún otro momento? Yo creo que si es que hay que debatir la prueba para todos, la debatimos una sola vez, todo, porque no vamos a estar repitiendo por trozos la prueba, ¿no? Entonces, si hay una prueba que va a incumbir a los demás, lo debatimos. Y una segunda pregunta, señor director de debates. Entiendo que el Ministerio Público va a proyectar esa documental y cada parte la va a proyectar o la proyecta solo el Ministerio Público y nosotros señalamos la parte pertinente de esa documental, solo por un tema de orden también para estar preparados. Miren, señores, he visto, yo no he calificado, voy a calificarlo públicamente, no se va a dar lectura a prueba personal, es decir, declaración de testigos. Eso es prohibición normativa, ¿cierto? Porque si no lo hubiéramos admitido como reiteración, pero nadie ha presentado. Solamente se da lectura a lo que la ley permite dar lectura. Por ejemplo, si hay, por ejemplo, las pericias, si es que hay que escuchar, tendremos que escucharlas, porque la norma dice, sí podemos escuchar las pericias. Pero las demás pruebas personales, no, porque ya son pruebas personales. Ya en el alegato sustentarán. Correcto. Si hay una documental, por ejemplo, X abogado y señor, quiero el primer párrafo. Y el siguiente abogado dice un ratito, señor, también quiero que sea el segundo, leeremos. ¿Ya? Leeremos porque no puede, es una prueba que vamos a debatirla. Vamos a debatirla y ya la información se dividirá a la parte que lo ofrece o a la parte que no lo ofrece. ¿No? Conclusión con una prueba. Doctor García. Sí, señor juez superior. Hay una particularidad que a lo mejor resultaría importante que la sala lo pueda dilucidar, quizás no ahora, pero en todo caso más adelante, cuando se proceda ya a las oralizaciones correspondientes, y es que hay ciertas pruebas personales que en realidad no han sido con órgano de prueba en juicio, como por ejemplo la declaración del señor Barata, sino que ha sido lectura de su declaración. Entonces, claro,
es ciertamente una declaración, pero no se ha introducido en juicio mediante un órgano de prueba de carácter personal, sino más bien como un documento. Entonces, la pregunta es si en estos casos nosotros también podemos pedir la oralización del extracto correspondiente de lo que se ha lecturado en el juicio. Ese es un gran debate, en su momento van a dar respuesta, pero es una prueba personal que por razones justificativas, no sé cómo habrá entendido, lo han actuado como prueba documental. De Y el acuerdo, contradictorio ha sido desde el punto de vista documental. de acuerdo. Es decir, solamente se ha opinado sobre el contenido, pero nunca ha habido interrogatorio, no ha habido nada de ello. Así Ya es. eso es cuando lo ofrezcan, le daremos la respuesta. De Sí, acuerdo. tengo claridad en ese tema. En ese tema tengo claridad. ¿Ya? De acuerdo. ¿Alguna otra observación? Ninguna. Señores, quiero plantearle, la última sesión va a ser el 30, se señaló anteriormente que era el 29. Lo estamos pasando para el 30 a las 2:30 de la tarde. Ustedes entenderán, señores, de que están programadas las vacaciones judiciales. Lo que no queremos es cumplir con todas las normas, ¿no? Entonces tenemos un problema de agenda frente a múltiples procesos que estamos en la etapa final. Entonces yo quisiera que entiendan que el 30 de enero, pero ya no va a ser el 29 de 9 a 11, sino el 30 de enero a las 2 de la tarde y media a 5 o a 4, hasta donde avancemos. Por favor, modifiquen su agenda para que todos estemos avisados. Señora fiscal, por favor, actor civil. Entonces señalo, ahora nos volvemos a reunir el 16 de enero a las 9 a 11 de la mañana. Luego el 22 de enero de 9 a 11 de la mañana. Y luego el 30 de enero a las 2 de la tarde y media. De la tarde. 2:30 en la tarde. ¿Correcto? ¿Alguna observación? Espero, gracias por su comprensión, señores. Entonces nos vemos el día 16 de enero a las 9 de la mañana. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, muchas gracias.